En l'entrevista d'avui ens interessa molt parlar d'una de les qüestions que més preocupa, l'ocupació pública. És només per a uns pocs o ha de ser igual per a tots? La Comunitat Valenciana té una taxa de desempleats que arriba al 21%, amb vora 418.000 aturats. I les institucions volen tornar a posar en marxa el motor de la contractació al sector públic. Però com s'aconsegueixen criteris més socials per a donar oportunitat als que més ho mereixen? La resposta sembla estar en una guia que inclou unes clàusules de responsabilitat social que ha de seguir l'administració a partir d'ara. Anem a intentar explicar què significa i com pot beneficiar a la societat. I ho fem amb el grup de treball que ha col·laborat en la seva creació, amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració de València. I està amb nosaltres la seva vicepresidenta, Vanessa Felip. Molt bona nit, muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Y bienvenida a Levante Televisión. Gracias. Antes que nada, vamos a conocer mejor cuál es la función precisamente que desempeñan desde su colegio, de qué manera pueden trabajar para integrar a las personas o a las empresas en el sector público. Sí, bueno, Cosital Valencia es el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local. Integra un colectivo que son secretarios, interventores y tesoreros, y somos funcionarios que nos selecciona el Estado, pero desempeñamos nuestras funciones en administraciones locales, en ayuntamientos y otras entidades. Nosotros, desde hace ya un tiempo que estamos muy implicados en el tema de la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, porque desde la normativa, desde la Unión Europea ya, se está contemplando esta necesidad de utilizar la contratación pública no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para conseguir la cohesión social, la redistribución de la riqueza, para conseguir fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, o la contratación de personas en riesgo de exclusión social, por mencionar algunas. Claro, porque han dado un paso más en este sentido, colaborando en esta guía para contratar con responsabilidad social, una guía que, por cierto, ya ha empezado a distribuir la Consejería de Transparencia a través de los ayuntamientos, para que la gente lo pueda llegar a entender con matices más o menos sencillos. ¿Cómo se estaba actuando hasta ahora y qué ejemplos nos pueden hacer ver la manera en la que se puede actuar si se aplican estos códigos de buenas prácticas? Pues sí, de lo que se trata es a través de las denominadas cláusulas de responsabilidad social, que incluyen también cláusulas, se habla también de cláusulas de carácter medioambiental. Lo que se pretende es, como estaba comentando, es decir, no solo tratar de obtener bienes, servicios, suministros en las condiciones más ventajosas posibles, sino que al mismo tiempo utilizar esa contratación pública, que no hay que olvidar que representa el 18,5% del PIB en España, según el Observatorio de Contratación Pública, y por tanto se destinan importantes recursos a esta contratación, utilizarla para, por ejemplo, a través de una condición de ejecución que se impondría al adjudicatario del contrato, pues el decir que tiene que contratar un determinado número o porcentaje de las personas que van a destinarse a la ejecución, por ejemplo, de una obra, en un contrato de obras, que un porcentaje de esas personas que van a ejecutar el contrato sean en riesgo de exclusión social, colectivo en riesgo de exclusión social, por mencionar algún ejemplo. Se le dan más oportunidades a este tipo de colectivos. Efectivamente, se está fomentando esa contratación, claro. Es cierto que a día de hoy cada vez estamos hablando mucho más de la palabra transparencia, del concepto en sí, de lo que significa, y más a fin de que tenga que ver con ese contrato, ese trabajo público en este sentido. Es más importante todavía, todas estas cláusulas de responsabilidad social de las que hablamos incluso pueden llegar a frenar o a evitar de alguna manera una lacra que lleva tanto tiempo en nuestro país, como es el caso de la corrupción, el enchufismo, yo otorgo algo a dedo. Sí, porque de alguna manera obliga a todas las empresas a subirse al carro del respeto a la normativa, de la normativa laboral, y al adoptar una actuación más responsable, socialmente más responsable. De alguna manera yo creo que sí que lo frena. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa que es fundamental para la ejecución de cualquier contrato, y con las cláusulas sociales en particular, y es el control. Si nosotros establecemos yo antes he comentado una condición de ejecución, pero podemos hablar de un criterio de adjudicación, por ejemplo, en un contrato de catering en el que tú obligas o estableces como
uno de los criterios de adjudicación en el contrato que parte de los productos que se van a utilizar para ese catering, parte de esos productos vengan de agricultura ecológica o bien procedan de comercio justo. Eso está muy bien, pero si al final tú no ejerces un control sobre el cumplimiento de ese criterio en el adjudicatario que lo haya ofrecido, pues nos quedamos, vamos, no vamos a dar cumplimiento. Mojado, claro. Efectivamente, y en ese sentido el control es fundamental, el control de que se aplican esas cláusulas y por eso, bueno, esto implica un cambio de mentalidad y implica un estudio muy detallado de lo que son este tipo de cláusulas y de cómo introducirlas para luego también poder controlarlas, la literatura que demos a los pliegos. Claro, vamos pasito a pasito. De momento se ha sacado esta guía práctica. No sé si en este caso el poder seguir esta guía está sujeta a una normativa, a una legislación, es decir, que todos los ayuntamientos, a partir de que ya sale y se pone en marcha, están obligados por normativa a seguirla. O digamos, no es más que, de momento, una guía de buenas prácticas que cada uno puede poner en marcha o no. Sí, a ver, en realidad la obligación nos viene de la normativa en materia de contratación pública y sobre todo la Unión Europea, que al final nos obliga a la transposición de estas directivas en el ámbito interno. Nos viene de esta normativa, pero también es cierto que muchas de estas cláusulas todavía son como potestativas. También son obligatorias en el sentido de que debemos aplicarlas. Yo creo que tenemos la obligación moral de aplicarlas, pero es cierto que no se imponen de forma preceptiva y la guía en realidad lo que ha pretendido desde el principio, lo que la Consejería de Transparencia con la elaboración de la misma, no ha sido ni más ni menos que facilitar el trabajo al aplicador del derecho, a los técnicos, a los políticos, a todos aquellos que quieran emprender este camino, este cambio de concienciación, ¿no? de mentalidad en la utilización de la contratación pública como un instrumento para ello. Pero realmente no es obligatoria. De hecho, esta guía te establece unos ejemplos prácticos, unas posibilidades de introducirlas. Está muy bien porque también te habla de malas prácticas, porque está ya todo inventado. O sea, es decir, hay ya administraciones que han empezado, que han sido pioneras en la aplicación de este tipo de cláusulas y ya han errado, porque evidentemente cuando una cosa está bien, en sus inicios, está bien y lo que está mal. Efectivamente, y eso nos sirve, sí. nos sirve, y por eso de ahí la guía. Vamos, que es un instrumento para utilizar, pero voluntariamente, por supuesto. Es un primer paso, eso Sí. seguro que está ahí, así que Sí. veremos qué es lo que pasa en un futuro, porque esperamos que siga por ese buen camino Sí. esta guía práctica. Vanessa Felipe, vicepresidenta de Cosital, muchísimas gracias por haber estado esta noche A vosotros. con nosotros en Levante Televisión. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches.